noches, es un gusto acompañarles en estos próximos 60 minutos con el análisis de la información junto a Julio Talamonti. ¿Cómo estás, Julio? Buenas noches. Sandy, muy buena noche para ti y buena noche para todos los televidentes. Es muy importante, gracias a quienes nos sintonizan en TN23, también quienes los hacen en Canal 3 a través de Telediario y por supuesto usted que nos oye y escucha por las 31 frecuencias de Radio Cadena Sonora. ¿Te puedo pedir un favor, Sandy, si nos perfilas el primer tema? Por supuesto, iniciemos ya con este análisis porque le vamos a compartir el mensaje que trasladó el secretario de Comunicación Social de la Presidencia, Carlos Sandoval, quien dio a conocer los casos que se han confirmado en las últimas horas del COVID-19. También aumenta la cifra de fallecidos y también de recuperados. Aquí está el resumen de esta conferencia. Por instrucciones del presidente de la República de Guatemala, el doctor Alejandro Yamatei, y en mi función de secretario de Comunicación Social de la Presidencia, me dirijo a la población guatemalteca para actualizar los datos de las personas infectadas por COVID-19 en nuestro país. Hoy, jueves 16 de abril, a esta hora, tenemos 18 casos nuevos confirmados por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, de los cuales son 13 hombres y 5 mujeres. Todos los pacientes ya se encuentran en los hospitales temporales habilitados para atender únicamente COVID-19, siendo también atendidos por todo el personal de salud que está asignado a estos hospitales. Lamento informarles que se agregan a la lista de personas fallecidas 2 más. Una mujer de 74 años de edad y un hombre de 39 años. El caso comunitario precisamente que teníamos en Patzum. Esta lamentable noticia nos llama a la reflexión para comprender que el virus no distingue edad, género, condición física ni estatus social y que definitivamente puede afectar a cualquier persona como lo está haciendo a nivel mundial, y Guatemala no ha sido la excepción, por lo que debemos de tomar conciencia, cuidar nuestra salud y cuidar la de todos nuestros seres queridos. Quiero informarles también que 2 personas más se encuentran ya dentro de la lista de recuperados. Para hacer un total de casos, 214, tenemos 21 personas recuperadas, 7 personas lamentablemente fallecidas y 185 casos activos actualmente que están siendo tratados en los hospitales asignados para COVID-19 y, como mencioné, tratados por esas personas que están al frente combatiendo COVID-19 junto con los pacientes, que son los médicos, enfermeras y todas aquellas personas que están luchando por salvarle la vida a nuestros compatriotas. Dentro de las pruebas realizadas, quiero mencionarles que desde las 0 horas para el último corte del día se realizaron 398 pruebas. Es importante mencionar que Guatemala se encuentra trabajando junto a las autoridades de los Estados Unidos de América para revalidar el estatus de salud de los guatemaltecos retornados en los últimos días. Es decir, se volverá a realizar la prueba a los casos que dieron positivos y también a las personas que dieron negativos desde el Centro de Control de Infecciones de los Estados Unidos, así como en el Laboratorio Nacional de Salud acá en nuestro país. También debo informar que hoy se realizó el embalaje de la caja de alimentos Saldremos Adelante número 100,000. Con esto y con la ayuda del Centro de Gobierno y por supuesto la participación del vicepresidente de la República de Guatemala, el licenciado Guillermo Castillo, seguimos comprobando que se suma no solo la iniciativa privada, sino hay un esfuerzo de muchas personas que se sigue sumando para poder llevar estos alimentos a la puerta de las personas que más lo necesitan. Un esfuerzo que se da en horas del toque de queda o la restricción a la libre locomoción, pero sobre todo el esfuerzo aplaudible del Ejército de Guatemala, la Policía Nacional Civil y la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres y todo el voluntariado que sigue haciendo efecto que lleguen estos alimentos a estas personas, como las demás ayudas que el gobierno tiene preparados para millones de guatemaltecos que sabemos que están sufriendo, al igual que nosotros, en esta crisis tan lamentable que está viviendo nuestro país.
Hasta ayer se habían entregado 74.525 cajas. Hoy se entregarán 10.214 para beneficiar a estas personas que acabo de mencionar, que definitivamente necesitan la mano de todos los guatemaltecos. Quiero recordar los mensajes que nuestro presidente de la República, el doctor Alejandro Yamatei, ha dado a la población guatemalteca, y parte de ello es importantísimo, la recomendación de quedarnos en casa. Si no es necesario, no debemos de salir a la calle, cuidar a nuestro adulto mayor, la utilización de la mascarilla y por supuesto también cuidar a nuestros seres queridos. Es deber de todos los guatemaltecos poder enfrentar esta pandemia que está en nuestro país y por supuesto salir de ella con la victoria de todos los guatemaltecos. Bueno, aquí nos queda evidente una situación, y es que el número de casos de coronavirus en Guatemala ha alcanzado ya los 214. En total, quiere decir, Sandy, pasamos esa barrera de los 200. Ahora bien, del total de estos casos, 185 siguen todavía siendo activos. 7 personas de las contagiadas, lamentablemente, hasta el momento, han sido las víctimas fatales del COVID-19 en Guatemala. Sin embargo, algo muy positivo también es el hecho de saber que 21 personas ya se han recuperado totalmente. Y con estos primeros datos estadísticos podemos empezar a hacer el análisis, y es que es muy evidente lo que mencionaba el presidente Alejandro Yamatei en los últimos días, sobre todo el domingo. Lo peor está por venir, tenemos que estar bien conscientes que la curva seguirá ascendente, pero dentro de todas estas situaciones hay cosas que son positivas. Por ejemplo, el hecho de que por el momento los aviones con deportados guatemaltecos no continuarán viniendo, al menos por unos días, a Guatemala. Eso es algo positivo, Julio, porque sabemos también que en estos vuelos últimamente han venido casos confirmados, otros sospechosos, y aparte de esto hay que tomar en consideración algo. En los próximos días se van a seguir confirmando casos porque sabemos que hay un buen número de personas que están en aislamiento, que están como con sospechas, que han presentado algunos síntomas y que a lo mejor en la primera prueba no han dado como positivo, pero que hay que descartar el resto de pruebas también para poder entonces descartarlos o darlos como confirmados. Entonces estos casos van a seguir incrementando. Aquí lo que hay que tener mucho cuidado es en ese control que se tenga de los casos con sospecha, porque si se logran controlar como hasta el momento se ha hecho, ubicarlos, resguardarlos, aislarlos, creo que eso va a ser muy bueno para poder contener también. Pero si se llega a descontrolar, es decir, si hay personas que tienen algunos síntomas, que tienen alguna sospecha y no lo reportan o no hacen también ellos el esfuerzo por contribuir, exactamente, yo creo que ahí es donde la situación puede ir variando y se puede despegar de una forma considerable el número de casos. Y aquí esto me llama y me trae a la reflexión lo siguiente, Sandy. A ver, muchas personas estaban tal vez ejerciendo cierta presión, llamémosle así, dentro de lo que son las redes sociales, como para que el presidente de la República pudiera, digamos, ser más generoso, más suave, llamémosle de esta forma, un poquito menos estricto dentro de las medidas de contención del COVID-19. Por ejemplo, tal vez quitar el toque de queda o algo de esto. Pero esto no es posible en este momento. Tenemos que entender, ¿verdad?, que estas medidas son tan estrictas. Se pusieron esta semana un poquito más fuertes y quizá en las siguientes sigan siendo tan fuertes o inclusive un poco más, porque es la única manera en la cual vamos a poder mantener ese aplanamiento de la curva. Es decir, llevamos ya más de un mes, los casos son 214, pero tampoco se nos ha elevado demasiado. O sea que el trabajo de contención está bastante bien realizado. Y vemos que en esas acciones que se han tomado preventivas y sobre todo también las medidas que se han extremado en otras naciones han tenido ciertos resultados, porque por ejemplo hay quienes han incluso prolongado que los fines de semana las personas no salgan de su casa. Bueno, esto es muy importante, ¿no? Ya lo hizo Honduras y ya lo hizo República Dominicana, toque de queda total para fin de semana. Perú lo ha hecho también, incluso han dividido las poblaciones. Bueno, estos días salen las mujeres, estos días salen los hombres, fines de semana no sale nadie, tomando ciertas medidas extremas. Y aparte de esto hay que recordar algo, el comportamiento que ha tenido en otros países el COVID-19. Nosotros vamos todavía en este repunte de casos, Julio, pero ¿qué ha pasado en otros países? Francia, por ejemplo, se ha tenido que tomar nuevas medidas porque ya pasaron la primera fase, la elevación de los casos, hay una calma, pero viene una segunda oleada, que es la que están enfrentando, y a eso hay que prepararnos también. Es que esa es la parte tal vez que
es importante analizar en este instante. Prácticamente todos los países que han sufrido de un número de casos muy considerables de COVID-19 pueden pensar que cuando llegan a un pico en esta primera ola de casos infectados y hasta de muertes, la situación termina y no, definitivamente empieza a descender. Pero el problema es que más o menos al mes, mes y medio, 2 meses, empieza una escalada nuevamente y eso seguramente pasará en el comportamiento acá también en nuestro país. Por eso debemos de estar preparados ante esa situación. Y es increíble hasta cierto punto, pareciera, cómo un país tan pequeño, un país como el nuestro, ha logrado mantener una contención bastante efectiva, eficiente y eficaz. Y por eso es que tu servidor destacaba el hecho de que se haya logrado un acuerdo con las autoridades migratorias norteamericanas para, por el momento, no hacer ni traer más deportados. Creo que vamos bien, pero eso no significa que tenemos que confiarnos. Al contrario, ahora es que tenemos que cuidarnos. Definitivamente. La Organización Mundial de la Salud hacía una salvedad e indicaba que una persona que estaba contagiada tenía un rango de contagio entre 2 a 5 personas. Imagínate. Que si, por ejemplo, se logra un distanciamiento social del 50%, pueden tener buenos resultados, pero si se lograra que los países establecieran al menos un 75% de distanciamiento social, por eso también existen ciertas restricciones, los resultados iban a ser aún más efectivos, y esa era parte de las recomendaciones que hacía la Organización Mundial. Es correcto, Sandy, esas recomendaciones de la OMS que pueden parecer a veces tan etéreas, es prácticamente lo que estamos viendo en Guatemala. A ver, por el momento ya va un mes y pico en el cual las personas no están dentro del transporte público, donde ahí reúnes fácil 50, 60 personas, que no están en los cines, en los restaurantes, en los centros comerciales y en este tipo de aglomeraciones. Y que ya se ha visto también en los últimos días, sobre todo, Sandy, cómo se empieza a poner un control y un orden bastante más estricto por parte inclusive de las autoridades locales en cada uno de los municipios para el acceso, por ejemplo, a los mercados. Y entonces creo que vamos entendiendo finalmente como sociedad, poco a poco, que lo que estamos haciendo es por nuestro beneficio como país. Efectivamente, pero hay más información, Julio, porque la verdad es que estos nuevos casos que se han dado a la actualización informativa nos lleva a este análisis y unos datos que también son relevantes que tú nos vas a mostrar. Claro que sí, Sandy, ahí en pantalla ustedes lo tienen y amigos de Radio Cadena Sonora, escuchen lo siguiente. La región con más casos sigue siendo la que integra Guatemala, Chimaltenango y Zacatepeques. Ahí se han reportado 152 casos. La región de Quetzaltenango, Totonicapán, Huehuetenango y San Marcos tiene 27 casos de COVID-19, mientras que la región número 3, es decir, Izabal, Zacapa, Chiquimula, Jalapa y El Progreso, reporta 12 casos. La región número 4 de nuestro país, la que está integrada por Jutiapa, Santa Rosa, Escuintla, Suchitepeques, Retaluleu, registra 13 casos. Y finalmente la última de las regiones, la región número 5, Alta Verapaz, Baja Verapaz, Petén, Quiché y Sololá, es la que menos contagios de COVID-19 muestra, con 10 personas confirmadas hasta este momento. Si lo vemos, ahí están resumidos estos casos de COVID aquí en Guatemala. Sigamos haciendo el esfuerzo, sigamos entendiendo y sigamos también atendiendo las recomendaciones de nuestro gobierno, que no son por molestar, sino que son por cuidar a las personas. Y la mejor recomendación creo que le hemos dado aquí hasta la saciedad, ¿verdad? El quedarse en casa, el cuidar a las personas mayores, el cuidar a los niños, el cuidarse todos en general, porque COVID-19 no distingue ni género, no distingue ni edad, no distingue condición social, no distingue nada. Entonces, contengamos esta enfermedad como hasta el momento lo hemos hecho. Es muy importante. Yo quiero agradecer y felicitar a todas las personas que han acatado las medidas de seguridad. Hoy, pues, por cuestiones laborales, tuve que salir, Julio, y todas las personas que encontré, todas estaban con mascarilla. Qué bueno. Y de verdad, qué bueno que estamos siguiendo esas instrucciones y que sobre todo también estamos pensando en el presente, en el futuro de nuestro país, en las otras personas también que sabemos que pueden tener ciertos riesgos. Así que solo tengamos paciencia y mucha fe de que pronto vamos a salir de esta situación. Vamos a hacer una pausa, Julio, pero ayer hablábamos acerca de la exoneración de un impuesto, el impuesto sobre circulación de vehículos. Hoy el ministro de Finanzas se pronunció. Sí, el ministro de Finanzas se pronunció y vamos a regresar con ese análisis, pero te lo digo así en una línea, no es viable, es decir, no es posible exonerar impuestos, ¿verdad? Le explicamos al volver. No cambie, nosotros somos en este momento a la medida. ¿Beber alcohol me protegerá del COVID-19? No. Y por...
Agradecemos por continuar en sintonía de A la Medida. Hablemos de la exoneración de impuestos por la emergencia del COVID-19. Esto no es viable, lo ha señalado el ministro de Finanzas Públicas, pues la recaudación fiscal de este año reflejará un déficit millonario. Diversas iniciativas de ley se han presentado al Congreso de la República que tienen como fin exonerar de impuestos a los guatemaltecos mientras duren las medidas por el coronavirus. Esta semana fueron dos propuestas. Una busca la exoneración extraordinaria del impuesto sobre circulación de vehículos terrestres y la otra reducir en un 50% el pago del impuesto único sobre inmuebles. Según el ministro de Finanzas Públicas, Álvaro González Richie, este tipo de propuestas no son viables, pues la estimación de recaudación para este año tendrá un déficit de 7.000 millones de quetzales. Y de aprobarse una exoneración serán más de 10.000 millones de quetzales los que se dejarían de percibir. Básicamente tenemos ISR, IVA, ISO lo difirieron, recordemos que el ISO se hizo un esfuerzo en la SAT para diferirlo para septiembre, eso a nosotros nos afectó 1.200 millones de quetzales. Por aquí he visto yo alguna iniciativa que dicen que ya no se cobra el impuesto de circulación de vehículos, que esos son otros 682 millones de quetzales, pero solo para que tengan idea, nosotros diferir los impuestos, IVA e ISR e ISO 3 meses representan 10.000 millones de quetzales. Entonces, estas propuestas de que no cobremos impuestos, de que no se paguen impuestos, vienen a ser inviables, porque ese es el recurso con el que el gobierno trabaja. Entonces tenemos que ser muy responsables y ver las dos caras de la moneda. Aquí no solo es no cobre, o sea, lo más fácil sería decir no cobremos nada, que nadie pague impuestos, pero eso no se puede. La baja recaudación ya la vemos nosotros, diría, bastante fuerte. Se han hablado ahorita inclusive de tener nosotros alrededor de la meta que habíamos pensado, 7.000 millones menos de recaudación. Eso es básicamente lo que estamos nosotros planificando ya con el nuevo superintendente. Continuar implementando las medidas sanitarias contribuirán para abrir la economía y fortalecer la recaudación. Tomando el ejemplo de otros países, señaló Richie. Lo que tenemos que hacer nosotros es cumplir las normas sanitarias, las normas de seguridad que el presidente ha dicho, para que nosotros podamos abrir la economía lo antes posible. Aquí de veras es un gusto ver a todos con mascarillas, porque así no nos contagiamos. Y nos tendremos que acostumbrar a estar con mascarillas, ojalá 2 semanas o 3 semanas, esto va a ser una forma de vida. Y que nosotros, si tenemos las mascarillas, si cumplimos las normas sanitarias, si hacemos corresponsables a las empresas, que si ven a alguien sin mascarilla, se cierre la empresa, que es lo que se tiene que hacer. Nosotros esto vamos a poder abrir la economía, creo yo, en el corto plazo, el toque de queda extenderlo, abrir un poco el transporte público. Sencillamente están todos con sus medidas sanitarias, están con sus mascarillas, con las pruebas que hay que seguirlas haciendo, hay que seguir separando, hay que cuidar a nuestros adultos mayores, a las personas más vulnerables, pero así vamos a poder nosotros, esperamos en un corto plazo, poder abrir la economía y lógicamente este esfuerzo que estamos haciendo está considerado para 3 meses. Esperamos no se necesite entrar a un plan adicional al que nosotros estamos contemplando en estos momentos. Ahí lo tiene usted. Indudablemente la recaudación fiscal de este año 2020 pues se verá afectada por esta crisis que también pasa por la parte económica, Sandy. Es esta crisis mundial generada por el COVID-19 y que Guatemala nos afectará en una estimación, digamos que proyectada en al menos 7.000 millones de quetzales, que esto es el déficit o, en otras palabras, la brecha fiscal que podría presentarse para este año 2020. Aunque aparentemente, ¿verdad? Y esto es muy importante, las propuestas hechas por los legisladores de reducir porcentaje de pago de impuestos o inclusive exonerar el impuesto mismo de circulación, el ministro ya fue muy claro, me refiero a Álvaro González Richie, ministro de Finanzas, afirmó que esto no es viable y que lo que consecuentemente sucedería de pasar es que habría una brecha fiscal aún más grande que podría superar los 10.000 millones de quetzales, obviamente menos, de recaudación. Y esto lo que nos pondría es en un grave riesgo como Estado porque no habría dinero para poder invertir en cuestiones que en este momento la inversión, la estamos viendo, se está yendo para atender lo que es la emergencia generada del COVID-19. Exactamente, y es que hay que recordar algo, el Estado no produce dinero. Es correcto, produce el Estado, gastos nada más. exactamente, necesita financiar su presupuesto en base a los impuestos que ingresan. Y sabemos, Julio, que por ejemplo siempre ha sido un fuerte trabajo el que han tenido un gran reto llegar a la meta fiscal para poder financiar el presupuesto y de esta forma también han implementado diversos planes para poder
de esa manera evitar la evasión fiscal y Correcto. procurar que también los comercios estén cumpliendo con los pagos, no digamos también el contribuyente. Las personas individuales. Cualquier tipo de contribuyente, exactamente. Entonces, en este momento creo que la van a tener muy difícil y si quitan, eliminan algunos impuestos, va a ser aún peor porque Imposible. desde ya se están viendo ciertas complicaciones, como estamos tomando en cuenta los impuestos que ya están, como por ejemplo el impuesto sobre circulación de vehículos, Correcto. el IVA, el ISR ISR. y demás. Imagínate si se eliminan esos, creo que al final no es viable, No y es- estoy muy de acuerdo. No es viable definitivamente, Sandy, porque si queremos de verdad servicios como salud, seguridad, educación y todo lo que nos puede representar el Estado en tenernos, por ejemplo, carreteras y otras cosas, sí, la obligación, es que esto es una obligación, un deber ciudadano, Sí, el totalmente. pagar impuestos. Que estamos en una situación difícil, nadie lo duda. Que estamos en una situación complicada en lo económico, tampoco nadie Por lo duda. supuesto. Es más, el mismo ministro Álvaro González Rich está muy claro que este año no vamos a llegar a la meta, obviamente, de recaudación fiscal. ¿Por qué? Porque es que además no es solo Guatemala, es el mundo el que va a pasar por una situación económica, una restricción económica muy fuerte, quizá una gran recesión. Acordémonos que inclusive el tema de los guatemaltecos migrantes que mandan las famosas remesas, que son una parte muy importante del Producto Interno Bruto, pues hasta eso va a mermar en gran medida. Entonces, no hay forma de que el Estado guatemalteco se dé el lujo de exonerar impuestos. Pero ¿qué alternativas se podrían tomar en cuenta, Julio? Considerando que no todas las personas están percibiendo su salario y que obviamente no van a poder a lo mejor cumplir con ciertos impuestos. ¿Valdría la pena poder plantear, lejos de eliminar los impuestos, plantear algún tipo de prórroga para las personas que puedan comprobar que no han recibido ingresos y que las que sí, pues obviamente que vayan cumpliendo y ayuden en la economía? Sí, Sandy, indudablemente hay medidas que podrían ser implementadas de una manera muy eficiente por el Ministerio de Finanzas Públicas. A ver, tienes tu razón, hay personas a las cuales se le ha suspendido los contratos o probablemente hasta se les ha cancelado y que la prioridad en este momento de esas familias sea pues la manutención, ¿verdad?, de los hijos y de todos los gastos que produce un hogar. Si tú logras demostrar esa situación, lo que pudiera hacerse es dar una prórroga en el pago de los impuestos que tal vez 1, 2, 3 meses, yo no sé cuántos se dejaron de pagar, pero no significa que no se vayan a pagar. Además, esta prórroga tal vez lo que podría hacerse es que no generara esas multas y esas moras inmediatas que tú lo sabes, ¿verdad? Por ejemplo, con el tema del IVA, algún impuesto tan simple de pagar. Se te pasó un día de la fecha establecida, ya automáticamente tienes 150 quetzales adicionales que debes de pagar en concepto de esa multa. Entonces, por ahí podrían ir las medidas, entre otras cuestiones, fuera de los programas sociales que también el gobierno podría implementar para ir ayudando a quienes más lo necesiten. Creo que ese podría ser una opción y que se debería evaluar un proyecto de ley que vaya orientado a este punto o buscar la forma también de no afectar ni al Estado, porque obviamente en este momento necesita generar esos ingresos, ni a las personas que se están viendo seriamente afectadas por la falta de ingresos, especialmente, por ejemplo, quienes facturan, quienes no están recibiendo algún tipo de pago, quienes tienen serias complicaciones, las empresas, por ejemplo, que no están produciendo. Así es. Dependen de su Podría trabajo ser una diario. opción. Es una buena opción. Ahora, si me permites dar otros datos para el análisis, lo vamos a hacer en este instante. Véalos usted, por favor. Los impuestos, como ya dijimos, en primer lugar son una obligación ciudadana que sirven para el sostenimiento del Estado y obviamente deberían de ser para inversión pública principalmente. En todos los rubros, aunque aparentemente exonerar impuestos a priori pueda parecer algo positivo y hasta necesario, a largo plazo, Sandy, esto genera más daño que beneficio, pues el Estado no contaría con los fondos para inversión, por ejemplo, en este momento en salud o para la posterior inversión que siempre tendrá que haber en educación, en seguridad y en cualquier otro rubro. También vale la pena ponderar la indudable dificultad de muchos guatemaltecos, como bien lo decíamos, para cancelar sus impuestos en este momento preciso y justo ante la suspensión de contratos, la pérdida de empleos y saber que estamos a nivel mundial y en Guatemala, pues obviamente también en medio de una crisis y que el impacto económico en lo personal y en lo estatal va a ser fuerte. Por ello, entonces, hay que buscar unas alternativas para que quienes de verdad, como tú bien lo dijiste, por alguna razón de pérdida de empleo o de afectación económica porque son tal vez personas que trabajan de manera independiente de la economía informal, no lo pueden hacer en este instante, puedan hacerlo posteriormente, pero dándoles ciertas condiciones, ciertos plazos y ciertas situaciones de beneficio, como el no cargarlos con mora, con multas y con otras situaciones, ¿verdad, Sandy? Y yo creo que este es el momento también para hacer un llamado a esos empresarios que
han evadido impuestos, Sí. para buscar algún tipo de conciliación y poder también ayudar, poder ponerse en Al día. regla exactamente Sí. en cuanto a esos impuestos, porque sabemos que no es de que sean, como dice, bueno, logro evadir estos impuestos y soy pila, no. No. En este momento yo creo que debemos ser solidarios, Solidarios. ser transparentes, porque exigimos transparencia, Ser pero a justos. veces no lo somos. Entonces es necesario que también sean conscientes de las complicaciones económicas que nuestro país está teniendo y que de esta forma también sean consecuentes, apoyen a nuestro país de esa manera. Vamos a Muy ir a bien una dicho. pausa, Julio. Sí, Regresando, hablaremos siempre de esas complicaciones que ya se han visto en diversos sectores económicos. Claro, ya que estamos hablando de estas complicaciones, como tú bien lo mencionas, hablemos de la crisis del empleo. ¿Te parece? Por supuesto, ya volvemos, por favor siga con nosotros. No cambie, sabe y recuerde que nosotros somos a la medida. ¿Las vacunas contra la neumonía protegen contra el nuevo coronavirus? No, no se ha comprobado. Hablemos entonces de las consecuencias en el tema laboral que se ha tenido a raíz de esta emergencia por el COVID-19. De hecho, la Gremial de Calzado de Guatemala reportó alrededor de 60,000 empleos que se finalizaron en este sector a consecuencia de los efectos del COVID-19. La preocupación del sector de calzado guatemalteco sobre el cese de más de 60,000 empleos directos e indirectos en la industria. Ante ello, los representantes de la Gremial de Calzado de Guatemala presentaron una serie de propuestas para que después de la pandemia se puedan implementar para la reactivación económica. Y pues hacemos un llamado al gobierno en general, ¿verdad?, que nos pueda apoyar. Traemos propuestas muy concretas que vamos a estar trabajando en mesas técnicas, como bien lo decía el señor diputado, y pues vamos a seguir en esto. Estamos con todo el ánimo, con toda la fe y la esperanza que al salir de esta situación vamos a salir triunfantes, vamos a estar mejor, pero ¿verdad?, hay un tiempo que estamos pasando actualmente realmente difícil. Las propuestas son básicamente sobre el tema del zapato importado, ¿verdad?, que viene de contrabando mucho también, subfacturado, que nos apoyen con el tema del etiquetado, como bien decía el señor diputado. Hemos estado trabajando durante 3-4 años presionando a diferentes entidades, la SAT, el Ministerio de Economía, la DIACO, pero ¿verdad?, no está totalmente claro cómo esto tiene que funcionar. La ley está, hay una ¿verdad?, ley de etiquetado, pero que no se aplica. El otro es el tema de la propuesta del zapato escolar, ¿verdad?, proveer zapato de piel, ¿verdad?, a los alumnos de las escuelas públicas, y que esto pues va a traer muchas ventajas, ¿verdad?, a los alumnos, a las familias, ¿verdad?, que año con año tienen que estar comprando zapatos, y que también es una situación de deserción. Cuando no tienen zapatos los niños, ¿verdad?, al final ya no van, porque al final les exigen la escuela que tienen que llegar con su uniforme. Los representantes también solicitan al gobierno integrar al sector desempleado dentro del programa de empleo, donde recibirían 75 quetzales diarios ante la crisis por el coronavirus. Las solicitudes fueron recibidas por la bancada viva del Congreso de la República, quienes indicaron darán seguimiento. Este tema ya lo hemos analizado en este programa, pero seguiremos haciéndolo. Y hoy es un buen momento, Sandy, porque el efecto económico precisamente derivado de esta pandemia del COVID-19, tal y como tú lo mencionaste, está afectando a todos los países del mundo. Ahora bien, solo en Estados Unidos, escuche usted, se han perdido a la fecha más de 10 millones de empleos. Y en Guatemala está sucediendo el mismo problema. Solo en esta industria, por mencionar un ejemplo, la industria del calzado, como usted escuchó en la nota anterior, al menos 60,000 pérdidas de empleo hasta el momento. Esto impresiona y muestra la gravedad de la crisis económica. Es por ello que los representantes de la Gremial de Calzado de Guatemala están proponiendo una serie de medidas paliativas y solicitudes concretas a las autoridades de gobierno, pero seguramente el resto de sectores productivos, en la agricultura, en el comercio, en la industria, en cualquier lugar, y aquellas personas que se dedican a su trabajo de manera independiente, pues también están en una situación muy, pero muy similar, Sandy. Mira, Julio, hay sectores que desde hace unos años han tenido ciertas complicaciones, especialmente, y me voy a referir al sector del calzado de Guatemala,
en el tema de la competencia desleal, porque bien lo mencionaban, el contrabando, entra ¿verdad? mucho producto de contrabando. Cierto. Aparte de eso, hay pues ciertos negocios que diseñan o crean zapatos que son de baja calidad, obviamente las dan a un menor costo, Pero que están imitando los estilos de otros, y entonces tú cuando tienes dos estilos que son similares, vas Pero a ir con por el que está más barato, sin precios. importar al final lo que te vaya a durar, porque lo que necesitas es tenerlo más barato. resolver de inmediato. Exactamente, y los materiales no son los mejores y no sabemos si están tributando, si están cumpliendo al final con las responsabilidades fiscales, Así mientras es. que estas empresas sí lo hacen, sí están tributando, sí están cumpliendo, sí están teniendo esa responsabilidad de brindar pues un buen producto a las personas. Entonces, desde ahí, desde hace varios años, han tenido complicaciones y de hecho hay varias empresas que han Sí, cerrado sí porque han no cerrado. logran hacer competencia con estas empresas que te he mencionado. Entonces, ahora agregar esta emergencia que estamos teniendo, donde todos los sectores se han visto afectados, yo creo que les ha golpeado bastante fuerte a este sector en especial. Y es por eso, Sandy, que hemos traído a colación, o sea, el problema del empleo es a nivel general, pero hoy en esta noche traemos a colación de manera particular el caso de la industria del calzado. 60,000 empleos, imagínate. Exactamente, Sandy, cuando uno escucha que al menos 60,000 personas, 60,000 familias guatemaltecas, evidentemente, ¿no?, se han quedado sin ese sostenimiento económico, esto asusta. Y los factores, pues tú ya lo enumeraste de muy buena manera. Fuera de que si quieres algo de calidad, esa calidad va a tener un costo. Competir en una época de crisis como esta en contra de la competencia desleal, que es el contrabando, es absolutamente imposible. Lo que estamos haciendo, si continuamos con estas situaciones, es ir matando de alguna manera a la industria nacional. Por eso, una de las primeras medidas que ellos estaban pidiendo, tal y como tú lo apuntalaste, es tratar de controlar ese contrabando y luego tratar de tener una reactivación económica. Ahora, yo me pregunto, ¿cuál sería la reactivación económica que necesita una industria como la del calzado, que ha perdido ya per se en este mes y medio, digamos, 60,000 empleos, pues? Es muy complicado, Julio. Ellos planteaban incluso el hecho que se les pueda incluir dentro de pues alguna compra para zapatos a las escuelas públicas para ayudar a todos Eso los me niños. parece muy bueno. Puede ser una muy buena opción, pero la pregunta es, ¿el Estado en este momento, hablemos del gobierno específicamente, en este momento tiene ¿Es la prioridad posibilidad eso? económica de poder hacer este tipo de compras? Mira qué interesante, Sandy, porque aquí es donde se empiezan a ligar temas por temas, ¿verdad? Hablábamos en el tema anterior de que la recaudación fiscal no la vamos a llegar. Hemos hablado durante todos estos días y estas semanas que la prioridad que cambió, ¿verdad? Esa es la prioridad de la seguridad nacional, ahora ha pasado a ser la prioridad de la salud para atender la emergencia del COVID-19, hace que todos los esfuerzos, o al menos los mayores esfuerzos del Estado guatemalteco, vayan encaminados al combate, al control y a la contención de este coronavirus. Entonces, tal vez en este instante, ahorita me refiero en estos meses, no, pero sí puede proyectarse algo que sea interesante, ¿verdad, Sandy? Yo aquí vería una situación de posible solución. Para el próximo año sí pudiera hacerse un compromiso de que tengan buen calzado los chicos en las escuelas e instituciones públicas brindado por la industria nacional, pero que además durante estos meses del 2019, que es donde está la parte dura en lo económico, pues puedan acceder también a algunas ayudas como los créditos medianos y grandes, pues sobre todo para seguir produciendo y no despedir gente, que esto es lo más dramático. Efectivamente, y recordemos que dentro de este gremio del calzado hay muchos pequeños también empresarios que también hay que recordar que esos préstamos sean accesibles también para ellos, para que tengan la oportunidad de poder continuar, porque algunos mencionan, bueno, yo lo que quiero es seguir aportando a las familias de mis trabajadores, pero a veces es imposible, tienen que suspender trabajos o incluso cerrar las empresas. No quiero cerrar la empresa, no quiero despedir gente, pero poco a poco esto va pasando. ¿Me permite seguir perfilando el tema con más datos para este análisis? Fíjense ustedes lo siguiente, así como el sector de la industria del calzado guatemalteco ha sido afectada seriamente, lo es cualquier otro sector de toda la industria de nuestro país. Y por supuesto, también se han visto muy afectados aquellos que se dedican al comercio informal, ¿verdad, Sandy? La crisis que se vive actualmente en Guatemala, en todo nivel y en todo estrato social, deberá ser afrontada posteriormente con una serie de políticas de reactivación económica, a pesar de los programas de gobierno para ayudar a las personas afectadas por COVID-19, en este instante no existe un programa específico de protección al trabajador con relación a una situación.
al desempleo, ¿verdad? Y aquí acordémonos una cuestión, para poder implementar este tipo de programas que te digan, vamos a pagarles el salario a ustedes, como pasa en otros países, aunque se queden sin trabajo, lo que necesitamos es tener un Estado fuerte económicamente. Y si no se está pagando los impuestos, que es lo que hablábamos anteriormente, la debilidad de nuestro Estado viene desde esa matriz, ¿verdad?, de no poder recaudar porque la gente no está tributando. Exactamente. Cada día nuevos sectores se suman a la solicitud de apoyo para poder sobresalir y poder pues sobrevivir también de esta crisis que se está generando. Diversos sectores que se han sumado, que siguen pronunciándose y que piden ayuda. Yo creo que en este momento es el instante de podernos unir, de buscar algún tipo de soluciones y sobre todo de proponer para que de esa forma también el gobierno pues pueda tener opciones a tomar o a considerar para poder ayudar a todos los sectores que se están viendo afectados económicamente. La verdad, una muy buena conclusión. Propongo algo, Sandy y amigos de TN23, Telediario y Radio Cadena Sonora. Vamos a una breve pausa, pero regresamos en unos instantes. Y recuerde, somos a la medida. ¿El nuevo coronavirus afecta solo a las personas de la tercera edad? No, el COVID-19 puede infectar a personas de todas las edades. Gracias por continuar acá en sintonía de A la Medida. ¿Sabe usted que la comunidad científica y tecnológica de Guatemala fue reconocida por el Poder Ejecutivo y también por la Secretaría de Ciencia y Tecnología? Esto por los aportes presentados ante la crisis sanitaria que vive el país a través de la pandemia del coronavirus. Vea la información. La Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología presentó los proyectos ganadores en el marco del reto de innovación abierta COVID-19. El cual consistió en un programa que reunió propuestas innovadoras para atender algunas problemáticas originadas por la pandemia del coronavirus. El vicepresidente Guillermo Castillo agradeció a la comunidad científica del país por los aportes y propuestas presentadas, las cuales son de suma importancia en estos momentos que atraviesa la nación. Agradecerle sobremanera a todos los participantes en este reto. Estoy sorprendido, mas no extrañado. Y digo sorprendido porque de verdad veo que hicieron el gran esfuerzo de trabajar esta propuesta que se hizo para que pudieran ustedes ser parte de las soluciones de este flagelo que hemos tenido con el coronavirus y ver de qué forma podríamos resolverlo. Nos agrada mucho que lo hayan tomado en serio y seguros estamos que con sus propios recursos iniciaron en mucho este proceso de investigación, porque al final es investigación pura, y cuando hablo de sus propios recursos me refiero en particular al talento que ustedes tienen para haber participado en él. Por ello, sorprendido, más no extrañado, les decía, y no extrañado porque, vean, Guatemala es uno de los 3 países con mayor calidad y cantidad de emprendimiento en América Latina. Ana Chan, secretaria nacional de Ciencia y Tecnología, expresó la importancia que tienen los aportes recibidos y comentó que uno de los proyectos seleccionados trata de un ventilador para ayudar a pacientes con deficiencia respiratoria. Ellos están adaptando el diseño español de Oxygen GT, que es un ventilador para ayudar a pacientes con deficiencia respiratoria derivada del COVID-19, proveyendo el volumen, frecuencia y oxigenación necesarias. El ventilador actualmente se encuentra en pruebas en hospitales para garantizar su funcionamiento y tendrá un impacto grande al momento de presentarse la necesidad de equipo en los hospitales instalados para atender la emergencia. En total se presentaron 234 propuestas en ramas como la salud, tecnología e innovación. 7 fueron seleccionadas y se entregaron 3 menciones honoríficas. Los ganadores no recibirán premio en efectivo, sino que el gobierno usará los proyectos para poder implementarlos en el sistema de salud de todo el país. Y alrededor de 82 millones de quetzales ha ejecutado el gobierno para la compra de insumos como batas, guantes, mascarillas, entre otros, para cubrir así la emergencia por el COVID-19. Esto lo dio a conocer el titular del Ministerio de Finanzas Públicas, Álvaro González Richie.
Ayer o anteayer, perdón, que fue la última vez que me metí al tablero que está en Guatecompra, hacíamos por 82 millones de quetzales comprados. Recordemos que la compra en sí tiene varios momentos. Tiene, lógicamente, desde que sube el concurso, la adjudicación y la compra. Adjudicaciones no la vemos nosotros en el sistema, sino solo lo comprado. Pero nuevamente se ha trabajado con recursos existentes. Hay compras que no necesariamente tienen que ser parte del COVID, pero el programa 94 que ustedes ven en Guatecompras cuando se ponen es todo lo que sí específicamente a nivel de mascarillas, a nivel de batas, a nivel de zapatos, a nivel de gastos, específicamente el COVID, están debidamente reflejados ahí, y hace 2 o 3 días hacíamos por 82 millones de quetzales. Ha habido cierta confusión en salud, han tenido mucha carga de trabajo, es mucho recurso el que tienen que utilizar, y cabalmente ayer se platicó en gabinete una estructura que se va a implementar de inmediato de tal forma de agilizar y mejorar las unidades ejecutadas en las compras de los diferentes artículos que están haciendo. No quisiera adelantar ahorita, pero ya lo tenemos por escrito, ya lo conoce el presidente y eso se va a implementar a la brevedad. Bueno, señoras y señores, ha llegado el momento de decirles que nos vamos, pero regresamos. Chao. Feliz noche, hasta mañana.